Buenas tardes, mi nombre es Carlos González. Voy a hablar sobre árboles binarios, operaciones y métodos para realizar con los árboles binarios, para la asignatura Programación no numérica 2. Primero comenzaremos con lo que es un árbol binario. Los árboles binarios son estructuras de datos básicas en programación, así como se ha visto antes, listas, pilas, colas, listas enlazadas y entre otras, están los árboles. La estructura de un árbol es inversa a lo que se conoce comúnmente, un árbol común, en el que se inicia de abajo hacia arriba, comenzando por la raíz, luego las ramas y luego las hojas. En la estructura de datos de programación, el árbol va de arriba hacia abajo. El nodo principal del árbol es llamado raíz, es el nodo padre principal. Los nodos que estén en un nivel inferior, que sería el nivel 1 por ejemplo, son llamados hijos y son las ramas del árbol. Un nodo puede tener entre 0 y 2 hijos y solamente un padre. Es decir, no puede ser sin hijos, con un hijo o dos hijos, pero no puede tener más de dos. Y ningún nodo puede tener más de un padre, que serían estos dos nodos rama. Los nodos que están a los extremos no tienen hijos, solo tienen un padre. Y vemos que no tiene hijos, es como las ramas, como las hojas de los árboles. Estos, cuando se verifica, retornan un valor null. Entre las operaciones que se pueden realizar con los árboles binarios se encuentran las de inserción, de insertar nodos, de eliminación o delete de borrar nodos, de búsqueda para buscar alguno en específico, de vacío o empty, tamaño, size, que es para ver el tamaño del arreglo del árbol, y el recorrido, que puede ser dependiendo de qué manera se haga el recorrido. En este caso vamos a tratar de un recorrido en profundidad, que utilizaría los métodos preorden, inorden y postorden. Entre los métodos para los árboles binarios se encuentra la búsqueda binaria, inserción de nodos, eliminación de nodos, recorridos de nodos, como ya se explicó antes. Los métodos son similares a las operaciones, solamente que el método es la manera en que se van a realizar las operaciones, o el que define los pasos que se van a utilizar para realizar esas operaciones con árboles binarios. Aquí vemos un árbol binario que no expliqué anteriormente. Para que un árbol sea binario debe tener solamente dos hijos. Otro tipo de árboles sí pueden tener más de dos hijos, pero el árbol binario específicamente puede tener solamente dos hijos. Vamos, como dije antes, realizar un recorrido en profundidad, donde vemos el nodo padre, nodo raíz, es el 7. Deben estar, para que se cumpla que es un árbol binario, deben estar todos los valores, los hijos de la izquierda deben ser menores al padre, y los hijos de la derecha deben ser mayores al padre. En este caso vemos que se cumple. El subárbol de la izquierda, su nodo principal es el 3, que es menor que el 7, y en el subárbol de la derecha el principal es el 10 y es mayor que el 7. Verificando por el subárbol de la izquierda, a la izquierda de él está el valor 1, a la derecha está el valor 4. Se sigue cumpliendo la condición. En el subárbol de la derecha, igual. 10, se cumple la condición. 9 menor que 10 y 11 mayor que 10. Aquí podemos ver los resultados que darían el recorrido en profundidad en cada uno de los métodos o de las formas preorden, inorden, postorden. En preorden se iniciaría con el nodo padre, el nodo raíz. Luego se recorrería a la izquierda, sería el 3. Nuevamente a la izquierda sería el 1. Como ya no hay más niveles, se verifica el hijo de la derecha, sería el 4. Ya tenemos verificados todo el subárbol izquierdo y la raíz. Verificamos el subárbol derecho, comenzando por el 10. Vamos a la izquierda, está el 9 y a la derecha está el 10.
Eso lo podemos ver en esta gráfica. Aquí vemos un pseudocódigo, en este caso es un código en Python, donde definimos una función que tome como parámetro un elemento. Entonces se verifica si el elemento es diferente de nulo, es decir, si existe, se va a imprimir el elemento que vendrá siendo la raíz. Luego se imprime el subárbol izquierdo verificando de izquierda a derecha, y por último el subárbol derecho verificando igual de izquierda a derecha. En inOrden lo que varía es que va a comenzar desde los menores hacia los mayores. En este caso vemos que en el recorrido inOrder se verificaría el desde abajo hacia arriba, desde las hojas, luego pasa por la raíz y luego de nuevo por el subárbol derecho. Verificamos el nodo más con un valor más bajo, sería el 1. Luego verificamos la raíz el nodo principal o el nodo padre de este nodo sería el 3. Vemos que está ordenado como se ve acá. Luego se verifica el hijo de la derecha, sería el 4. Luego ya no tiene más hijos, entonces va a su padre, que es el 7. El 7 verifica el nodo hoja del subárbol derecho, el menor, sería el 9. El 9 busca a su padre, que vendría siendo mayor que él, que es el 10. Y este nodo busca a su hijo de la derecha, que es mayor que él, que es el 11. Vemos entonces que se cumple las condiciones que dice el código. Se define la función inOrden tomando como parámetro igual un elemento. Si el elemento es diferente de nulo, es decir, si existe, se imprime primero o se verifican primero el subárbol izquierdo, luego se imprime el nodo raíz y luego se verifica el subárbol derecho. En el recorrido postorden tiene una cierta variación, debido a que primero se verifican los subárboles izquierdo y derecho y por último la raíz. Entonces vendríamos a ver que primero se verifica el menor del subárbol izquierdo, que es el 1, va a su padre, que es mayor que él, va a la derecha, al hijo derecho, vendría siendo su nodo hermano, que es el 4, y este va a su padre, que es el nodo 3. Luego verificamos el subárbol de la derecha. El menor sería el 9, verifica su nodo hermano, que es el 11. Luego verifican, no habiendo más hijos, a su padre, que es el 10. De último se verifica la raíz, que es el 7. Vemos el código donde se define una función postorden, donde se toma como parámetro un elemento, que vendría siendo la raíz. Si el elemento es diferente de nulo, es decir, si existe, se verifica el árbol de la izquierda, subárbol de la izquierda, luego se verifica el subárbol de la derecha y por último se imprime la raíz. Ahora vamos a pasar a verificar con el código donde se puede implementar estas funciones y estos recorridos. Primero se declara una clase nodo donde se define una función de inicio o un constructor que va a tomar como parámetros nombre declarado como nulo porque está vacío, código declarado como nulo porque está vacío, el subárbol izquierdo vacío y el subárbol derecho vacío. Luego se hace una referencia a la función de nombre, va a ser llamado luego como nombre, código igual, el subárbol izquierdo, subárbol derecho. Se define otra función de string donde se retorne simplemente el nombre y código, porque son los parámetros que vamos a tomar luego para poder hacer el llenado del árbol y posterior la verificación. Se termina esta clase y se inicia la clase aBinarios, donde se define también un método de inicio, un constructor, y se declara una raíz con un valor nulo porque está vacío el árbol, repito.
se define una función llamada agregar, que va a tomar como parámetro un elemento. Este elemento va a ser tomado acá. Si se verifica si el elemento raíz es exactamente igual a nulo, como se dijo acá, entonces la raíz va a tomar el valor de elemento, que es el elemento que va a ingresar el usuario. En el caso contrario, si no es nulo, entonces se va a almacenar la raíz en un auxiliar y el padre se va a hacer nulo o vacío. Y entonces, mientras el auxiliar sea diferente de nulo, el padre se hace igual al auxiliar. Y se verifica si código, que es la referencia que hicimos acá, si el elemento que se ingresó en la variable código es mayor o igual al que está almacenado en el auxiliar, entonces el auxiliar pasa a tomar el valor del auxiliar en el subárbol derecho. En el caso contrario, lo hace en si el auxiliar es igual al auxiliar del subárbol izquierdo. Aquí lo que se hace es verificar a dónde va a ir el nodo, si va a ir a la izquierda o va a ir almacenado a la derecha, dependiendo si es menor o mayor. Otra verificación que se hace es si, fuera del ciclo while, es si el código es mayor o igual al padre, entonces el padre de la derecha se hace igual al elemento que se ingresó. En el caso contrario, el padre del subárbol izquierdo se hace igual al elemento. Esto es para el llenado del árbol binario. Luego de ello se declaran funciones para el recorrido en profundidad, que serían preorden, inorden y posorden. En las tres funciones se va a tomar como parámetro un elemento, que es el elemento raíz que se va a ingresar. Entonces, si en el caso de preorden, como se había visto, se comienza por la raíz, se imprime el elemento, luego se verifica el subárbol izquierdo y luego el subárbol derecho. En el caso de inorden, como su nombre lo dice, va en orden de menor a mayor, entonces si el elemento es diferente de nulo, se verifica primero el subárbol izquierdo, se imprime el elemento raíz y luego se verifica el subárbol derecho. Postorden vendría siendo primero se verifica el árbol izquierdo, luego el árbol derecho y luego la raíz por último. Se declara una función que se llama getRaíz, obtener la raíz, que lo único que va a hacer es retornar el valor de la raíz. Eso va a ser utilizado para cuando vayamos a imprimir los resultados. Entonces, si el método nombre es exactamente igual al método main, se hace la llamada a la función binarios y mientras esto sea verdadero se va a imprimir un menú, donde en el menú vamos a ver 5 opciones diferentes. Una es para agregar los datos al árbol, una es para el recorrido en profundidad, en preorden, inorden, postorden y último una opción para salir del programa. Entonces se crea la variable num, que va a almacenar el valor que se ingrese de la opción que vamos a utilizar. Entonces se hace la comprobación. Si el valor ingresado es igual a 1, va a recibir el nombre y va a recibir el código que ingrese el usuario. Entonces se hace nodo es igual a, aquí vemos la clase nodo nuevamente, que habíamos dicho que se va a tomar parámetros nombre y código. Estos argumentos que se van a tomar son los ingresados acá en nombre y código, y se hace la llamada y se agrega el valor al nodo. Se agrega el nodo al árbol. En caso contrario de que no sea 1 sino que sea 2,
entonces se va a imprimir un mensaje que diga imprimiendo por preorden, en recorrido en preorden, y se va a hacer la llamada a la función preorden tomando como argumento la función getRaíz. O sea, vemos como una función llama a otra función, toma como argumento otra función. En caso de que no sea 2 sino que sea 3, se hace el mismo proceso pero imprimiendo en inorden y se hace llamada a inorden. Y si se presiona o se ingresa el número 4, se hace la llamada a esa postorden. Como ya había dicho, el 5 es para una salida del programa y lo que utiliza es el break para detener el programa. Esta comprobación lo podemos hacer acá. Realizamos la llamada al programa y vemos las opciones: agregar, preorden, inorden, postorden, salir. Elegimos la opción 1, le colocamos un nombre y colocamos el nodo raíz, que es el 7. Aquí no se está definiendo ningún orden, simplemente el programa va almacenándolos de acuerdo al criterio de los árboles binarios. Aquí vamos con cada uno de los nodos, ingresándolos. Y faltan 2, 9 y el 11. Vemos entonces que colocamos todos nuestros nodos. Como les digo, no importa el orden en que se coloquen, porque él va a verificar de acuerdo al criterio del árbol binario para ver cómo los debe ordenar. Entonces llamamos a la función 2 para que ordene preorden y entonces vemos cómo va a imprimir el nombre con el código y vemos si coincide con lo que dice acá en preorden y vemos que es 7, 3, 1, 4, 10, 9, 11. Entonces si cumple la función del programa. Ahora en orden vemos que imprime 1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, igual que en inorden en la presentación. Y vamos con la opción 4, que es postorden. Vemos que es 1, 4, 3, 9, 10, 11, 7. Entonces el programa cumple la función. Salimos del programa y da un mensaje de despedida. Para continuar con las verificaciones y hablar de otro tema, vamos a ingresar acá en este sitio web. Vamos a insertar los nodos. Vendrá siendo 7, 3, 10. Vemos cómo lo va ordenando exactamente igual que en la gráfica. 1, 4, 9, y 11. Es exactamente igual que en la gráfica que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que quiero explicar acá? Vemos como el nodo padre tiene 2 hijos y estos hijos tienen 2 hijos cada uno. Esto vendría siendo el nodo hoja que no tiene ningún hijo. ¿Qué pasa si yo quiero eliminar algún nodo hoja? Simplemente voy acá, hago la llamada a borrar, borro el nodo 1 por ejemplo, y al hacer el recorrido busca dónde está. Si es menor va a la izquierda, como 1 es menor que 7 va a la izquierda, como 1 es menor que 3 sigue yendo por la izquierda y elimina el nodo simplemente. Pero ¿qué pasa si se quiere eliminar un nodo padre? En este caso el nodo raíz, el 7. Él tiene que verificar, puede hacerlo por 2 caminos. Uno sería en el subárbol izquierdo buscar el nodo de mayor valor
que vendrá siendo el 4, o en el subárbol derecho buscar el nodo de menor valor, que vendrá siendo el 9. Entonces vamos a borrar el 7 y él escoge, uno puede escoger aleatoriamente cuál de los dos métodos hacer. El 7 él recorre, en este caso se fue por el subárbol izquierdo, el 4 era el mayor del nodo izquierdo y lo colocó como nodo padre. Se sigue cumpliendo la condición de los árboles binarios en que los nodos hijos deben ser por la izquierda menor que el padre y por la derecha mayor que el padre. Entonces vemos que se cumplen todas las condiciones. Y esa fue toda la presentación. Muchísimas gracias.